¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula de administración. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de organización. Vamos a ver los procesos, la estructura y las técnicas dentro de la administración. Bueno, en esta exposición el tema que vamos a abordar es porque corresponde a una de las principales funciones del proceso administrativo. Vamos a ver las características de los procesos, la estructura y las técnicas que hacen que la organización de una empresa cumpla los objetivos propuestos a corto, mediano y largo plazo. Digamos que la organización precisamente va a ser esa parte que nos va a permitir transformar los planes en acciones muy concretas mediante la distribución de los recursos, las responsabilidades y, desde luego, valorando algunas de las características principales dentro de la fuerza laboral y también dentro del liderazgo. Bueno, digamos que para poder abordar este punto, hay que considerar que la organización o una empresa no nada más implica darle como un orden a las actividades, sino que hay que diseñar precisamente una estructura funcional que sea dinámica y que facilite precisamente esa consecución de los objetivos. Entonces, de alguna manera, el desarrollo de este tema nos va a permitir identificar esas partes. Bueno, para poder empezar, vamos a revisar lo que es el concepto de organización. Vamos a considerar a este concepto como la función administrativa, que consiste en diseñar y establecer una estructura. Mm, Definitivamente tiene que ser la estructura necesaria para ejecutar los planes de nuestra empresa. Esto, bueno, es porque tenemos que definir actividades, asignando responsabilidades y estableciendo relaciones de autoridad para poder llevarlas a cabo. Dentro de las palabras clave que tenemos que manejar en esta parte está la división del trabajo, la jerarquía, la autoridad, la responsabilidad y la coordinación. Revisar estos conceptos van a ser clave para que la organización sea productiva. Bueno, la importancia de este tema también recae precisamente en que eh, si nosotros hacemos todos estos pasos o seguimos o tomamos en consideración estos pasos, pues nuestra organización va a ser eficiente en sus recursos, va a evitar la duplicidad de funciones, que muchas veces las empresas tienen problemas estructurales o funcionales precisamente porque hay duplicidad de funciones o más de una persona se enfoca a una sola acción y esto claramente hace que las responsabilidades pues recaigan o en una sola persona o que varias tengan una misma responsabilidad cuando se descoberturan otras partes. Y considerar todo esto pues nos va a permitir coordinar mejor el trabajo entre las áreas y con eso mejorar la productividad. Bueno, vamos a ver qué es el proceso de la organización. El proceso va a implicar una serie de etapas. En la primera etapa vamos a encontrar la división del trabajo y tenemos que entender a esta división como esa fragmentación de las actividades o de las tareas específicas para aumentar la eficiencia. Una vez que nosotros ya hicimos la división del trabajo, entonces tenemos que hacer una departamentalización. Esta va a consistir precisamente en que vamos a agrupar actividades a partir de su similitud, ya sea por áreas o por departamentos. Por ejemplo, pueden ser nuestras actividades funcionales por producto, pueden ser geográficas o también pueden ser por clientes. Eh, y después de que ya hicimos esta departamentalización, entonces nos vamos a jerarquizar precisamente esos niveles de responsabilidad o a jerarquizar a esas personas que van a tener a cargo estas responsabilidades dentro de nuestra empresa. Digamos que aquí se van a establecer las autoridades eh, como los directivos, los mandos medios y el personal operativo. Así cada uno va a tener a cargo funciones específicas, van a estar funcionando a través de áreas similares o de departamentos y esto nos va a permitir que la funcionalidad de nuestra empresa pues camine hacia los objetivos. Y bueno, luego de la jerarquización viene precisamente la siguiente etapa que es la coordinación.
En la coordinación, pues hay que integrar los esfuerzos para lograr los objetivos comunes. Aquí los departamentos van a precisamente a funcionar y a lograr un trabajo armonizado a fin de evitar la duplicidad, que era lo que yo les comentaba, que a veces se da esta duplicidad, pues porque no se asignan las responsabilidades para definir quién está a cargo de cada cosa. Y bueno, dentro de estas etapas también hay que destinar una parte para describir las funciones específicas. Si cada miembro de nuestra empresa conoce cuál es su función de manera específica, no va a usurpar las funciones de alguien más y tampoco se va a encontrar con esa parte de conflicto de estar haciendo actividades distintas de su departamento o de su área. Entonces es muy importante que le podamos describir a cada uno de los personajes qué responsabilidades tienen en cada puesto de trabajo. Y bueno, luego viene la estructura organizacional. A esta la vamos a entender como esa manera de distribuir y relacionar los puestos dentro de la empresa. Digamos que aquí van a ver las funciones que tiene cada autoridad y cómo se van a relacionar con cada uno de los tipos de estructura. Por ejemplo, un organigrama es algo que nos permitiría a nosotros identificar cómo está organizada la empresa o la organización que tenemos a nuestro cargo. En este organigrama se pueden mostrar niveles jerárquicos, se pueden también ver como los tramos de control y las cadenas de mando que existen al interior de una empresa o de una organización. ¿Cuáles son estos tipos de estructura? Bueno, está la estructura lineal, que son las autoridades centralizadas. Está la estructura funcional, que corresponde precisamente a la persona que es especialista en cada una de las áreas, como la producción, el marketing, las finanzas, ¿no? Y luego, pues también está la línea staff. Esta parte, digamos, hace una combinación de mando y de asesoría. Es funcional porque, bueno, es flexible y aquí, aunque tuviera doble autoridad, si se trabaja bien, puede funcionar para trabajar por proyectos por la flexibilidad que tiene. Digamos que esta estructura matricial precisamente va a combinar esa parte y lo que hay que buscar es que no se haga esa duplicidad de autoridad para que no todo el personal esté enfocado en una sola actividad y puedan cubrir todas las actividades que tiene nuestra empresa. Y luego también está la estructura divisional. Esta se va a organizar por productos, mercados o por regiones. Aquí nos vamos a enfocar específicamente en resultados por departamento. O sea, cada departamento, cada área tiene sus propios resultados. Y aquí, pues habría que ver que cada uno esté cumpliendo con su función. Una desventaja que pudiera tener sería la duplicidad de recursos. Y bueno, ya que vimos los tipos de estructura, habría que revisar también cuáles son las técnicas de organización. Las técnicas van a hacer que nosotros podamos hacer de manera práctica toda la propuesta de las actividades. Como yo les mencionaba, el organigrama es una parte de la representación gráfica que le va a dar esa estructura organizacional, ¿no? Por ejemplo, en una escuela, que es una organización, este es el directivo, estos son los subdirectores, estos son los docentes, y esa parte del organigrama de cómo está estructurada el personal nos va a permitir esa representación gráfica y la vamos a poder comprender. Bueno, luego vienen precisamente los manuales administrativos. En estos documentos vamos a describir exactamente qué funciones y qué procedimientos tiene cada una de estas personas dentro del organigrama. Qué políticas está regulando precisamente a nuestra empresa, a nuestra organización, qué tiene que hacer cada persona dentro de sus funciones y sus procedimientos. Y luego tenemos también otra técnica que es el diagrama de flujo. Aquí vamos a visualizar los procesos, precisamente porque van a estar definidas las actividades paso por paso. Y la empresa de esa manera y de manera gráfica va a poder constatar de qué es lo que va a hacer cada una de las áreas en este diagrama de flujo. Tenemos otra técnica. Esta es la técnica de análisis de puestos.
Aquí lo que va a suceder es que vamos a ver qué responsabilidades tiene cada quien a partir de sus habilidades y los requisitos que tiene tener cada puesto. Por ejemplo, si yo voy a tener un líder, yo necesito que él sepa qué responsabilidades tiene a partir de sus habilidades y qué necesito que tenga para poder funcionar como líder dentro de mi empresa o de mi organización. Y otra técnica también, muy recurrida en la administración, es la reingeniería de procesos. Bueno, ¿qué es esta parte de la reingeniería de procesos? Es precisamente rediseñar esos procesos que organizan las organizaciones o las empresas para hacerlas más eficientes y, en este caso, impactar la productividad. Entonces, estas cinco son como las técnicas que pueden implementar para que nuestra empresa, nuestra organización funcione de mejor manera, pero sobre todo que logre el objetivo planteado para nuestra empresa. Bueno, ¿cuál es la relación que hay entre la organización? Bueno, de antemano es como muy importante definir que primero hay que asignar responsabilidades claras. Cada persona dentro de nuestra organización o nuestra empresa debe de tener muy bien definido qué es lo que le corresponde hacer para que esto pueda optimizar el uso de los recursos. Si cada quien sabe lo que tiene que hacer, difícilmente van a tener este desperdicio de recursos o van a estar de alguna manera duplicando recursos para dos áreas distintas. Entonces, después de esto, viene la mejora de la eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que en la manera en que cada quien conozca qué es lo que debe de hacer, que eche mano de los recursos que están asignados para su área, la parte operativa va a mejorar notablemente. Eso va a lograr que, bueno, nuestra empresa tenga precisamente este, tenga como sus funciones muy establecidas y no las duplique, que no existe esa duplicidad de funciones y que se esté desperdiciando precisamente el capital de los recursos humanos que tiene nuestra empresa. Y esto, desde luego, va a requerir la coordinación entre las áreas. Y si nosotros asignamos todo esto, la asignación de responsabilidades, la optimización de los recursos, este, todos enfocados de manera operativa a la eficiencia, esto va a facilitar precisamente la coordinación entre cada una de las áreas y de manera integral entre todas las áreas. Y bueno, como a manera de ejemplificar, pudiéramos decir que precisamente si una empresa hace su planeación y establece sus metas de ventas, la organización tendría que crear ese departamento comercial precisamente para alcanzar esa meta de ventas. Ahí tendríamos que asignar entonces roles de ventas, de marketing, de atención al cliente, de producción, y estas van a tener que ser coordinadas por alguien para poder lograr el objetivo. Entonces, digamos que esta es la manera en la que podemos ejemplificar todo esto de los procesos. Para cerrar nuestro tema, hay que rememorar, pero sobre todo hay que puntualizar que la organización es fundamental en el funcionamiento de una empresa. En la parte administrativa, la organización es como lo que determina precisamente estructurar de manera lógica y eficiente los recursos y las actividades para cualquier tipo de empresa. Si hacemos una organización adecuada, vamos a estar facilitando el cumplimiento de los objetivos. Nos vamos a ir directo a la mejora de la comunicación. Esta se va a ver muy asertiva y bueno, desde luego lo que va a pasar es que esto se va a ver reflejado en el desempeño de nuestro personal. Si nosotros no tenemos esta parte de la organización, esos planes posiblemente fracasen porque no vamos a tener esa parte eh, en donde fluye el trabajo, en donde fluyan las actividades. Y bueno, también hay que considerar que el entorno que tenga nuestra empresa tiene que ser dinámico y parte de tener algo organizado le da ese dinamismo para que le permita adaptarse a cualquier situación que se presente para nuestra empresa. Estas estructuras flexibles y estas técnicas que se plantean desde la organización precisamente nos van a permitir responder a esos cambios del entorno que se generen con respecto a nuestra organización o nuestra empresa.
Como en cada cápsula tenemos nuestra área de repaso, vamos a revisar nuestro primer planteamiento que dice, una empresa divide sus actividades en áreas especializadas como producción, finanzas y marketing. Este proceso corresponde a, recordemos que la departamentalización consiste precisamente en agrupar actividades que tengan similitud y esto a la vez en áreas de trabajo. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, departamentalización. El siguiente planteamiento dice, una organización en la que los empleados reciben órdenes de más de un jefe debido a la gestión por proyectos utiliza una estructura. Recuerden que esta estructura es lo que llamamos estructura matricial. Esta estructura combina la autoridad funcional y por proyectos, lo que genera una doble dependencia. Eh, Esto puede ser como una desventaja, pero bueno, es una manera también de funcionar de las empresas. La respuesta correcta es C, matricial. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el principal objetivo de la división del trabajo dentro del proceso de organización? Bueno, la división del trabajo va a permitir especializar las tareas y esto va enfocado a que nuestra empresa sea más eficiente. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, aumentar la eficiencia mediante la especialización. El siguiente planteamiento dice, un documento que describe funciones, responsabilidades y procedimientos dentro de la organización corresponde a... la respuesta correcta es B. Acuérdense que hay una técnica que se llama manual administrativo, en donde va a haber una información detallada sobre cada función y cada proceso que adquiere una persona al estar en determinado puesto o en determinada jerarquía. Entonces, el manual administrativo es como muy detallado de qué es lo que se tiene que hacer en cada paso, en cada protocolo, en cada situación que se genere en la empresa. Y nuestra última pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la importancia de la organización? Bueno, recordemos que la organización va a permitir estructurar los recursos y coordinar las actividades, facilitando precisamente el logro del objetivo. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, permite estructurar recursos y coordinar actividades para alcanzar los objetivos. Bueno, como siempre, les compartimos la bibliografía que utilizamos para la revisión y el análisis de esta temática. Si requieren de profundizar en el tema, con mucho gusto les podemos brindar bibliografía complementaria para que puedan realizarlo. Por mi parte sería todo. Les agradecemos muchísimo la atención a nuestras cápsulas y nos estamos viendo en la siguiente.